¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más, a su programa favorito de Escápate, el podcast oficial del Seminario Diocesano de Guadalajara. Y es un gusto poder recibirlos y que nos escuchen porque estamos en esta cuarta temporada ya. Si ustedes no han escuchado las otras temporadas, los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras plataformas. Pero estamos ya en nuestra cuarta temporada y estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Me presento, soy el seminarista Jairo Honorio León Villa. Creo que ya, si han escuchado los otros episodios, bueno, ya me habrán visto muchas veces o me habrán escuchado. Y si no, bueno, también los invitamos a que los escuchen. Y quiero, antes de iniciar, presentar a nuestros invitados muy especiales. Primeramente, con los externos, que es un gusto para mí poder presentar este tema que creo que a todos nos va a llamar la atención muchísimo. De este lado tenemos entonces al maestro Arnold Omar Jiménez Ramírez. Un gusto, maestro, bienvenido. Gracias, Jaime, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y de este lado tenemos a un alumno interno, como ya verán, nosotros ya portamos nuestro uniforme oficial, nuestra sotana, que nos identifica como seminaristas. De este lado tenemos al hermano Víctor Emanuel Astorga, que viene llegando precisamente de Tapalpa, viene llegando a esta casa del Seminario Mayor. Víctor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y sí, como dices, pues vengo apenas entrando al curso de la etapa de la filosofía aquí al Seminario Mayor. Muchas gracias. Pero, bueno, él viene apenas de aquel lugar tan hermoso, que ahí vivimos nuestro curso introductorio, con el cual, bueno, ahí se tiene un encuentro con Dios muy importante. Y creo que Víctor también nos puede iluminar muchísimo de todo lo que aprendió allá. Sí. Antes de continuar, quisiera solamente presentarle nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como seminario.guadalajara, en Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara y en Spotify como el podcast Escápate. Además, tenemos una vinculación con ESNE Radio y ahora nos pueden escuchar también ahí. Todos los sábados a las 8 de la noche se transmite cada uno de los episodios de este podcast desde la primera temporada. Creo que han de ir todavía en la primera temporada. Entonces, bueno, ahí nos pueden escuchar en el 1040 de AM o en el esneradio.com todos los sábados, recuerden, a las 8 de la noche. Y bueno, como ya habrán visto el título de este episodio, le hemos puesto así: ¿qué tiene que ver la política conmigo? Estamos viviendo un proceso muy importante en nuestro país. Bueno, podríamos decir que es un proceso un tanto adelantado el que estamos viviendo, porque se han desarrollado diferentes tipos de situaciones, sobre todo con supuestos candidatos que están ya muy atentos a querer recibir la presidencia de la República y otros cargos políticos. Pero bueno, creo que la primera pregunta que pudiera surgir en ustedes y que creo que es muy importante responder es, bueno, ¿por qué el Seminario de Guadalajara está hablando de política? ¿Por qué un católico puede hablar de política? ¿Por qué nosotros como cristianos estamos hablando precisamente como política? O sea, creo que es importante primero responder esta pregunta antes de adentrarnos precisamente al tema que hemos escogido. Maestro, ¿puede al menos, darnos una idea de por qué es tan importante que nosotros hablemos de esto? Bueno, voy a responder de dos formas. Una un tanto chusca y una más seria. Okay. Primero, porque no somos marcianos, no somos de Marte. Segundo, no somos selenitas, no vivimos en la luna. Los católicos, los creyentes, los cristianos, los seminaristas viven en un país, México, en una configuración geopolítica que tiene tiempos, momentos, situaciones sociales, estructuras que no se pueden ignorar. O sea, el cristiano es un creyente en Cristo, pero inmerso en el mundo, en las realidades temporales. Y una de esas realidades es la cuestión política. Ahora bien, la parte seria es que la naturaleza íntima de la iglesia, el ser íntimo de la iglesia, se expresa en tres dimensiones, en tres tareas, ¿no? Una dimensión profética, es decir, nosotros creemos y profesamos la fe. Una dimensión litúrgica, no solamente profesamos la fe, también celebramos esa fe. Sí. Y una dimensión social, es decir, la fe se profesa, la fe se celebra, pero la fe también se tiene que llevar a la vida. Y en sentido estricto, la política no es lo partidista. Uh-huh. Esa es una expresión de lo político.
Claro. La política es la posibilidad y el arte del bien común. De ahí que, adelantándome un poco a una frase que tú comentabas tras bambalinas, los últimos pontífices han dicho que la política es la forma más alta de la caridad. Lo que pasa que es un término corrompido. Y cuando oímos política, nos parece algo que no tiene que ver con nosotros, algo de lo que no hay que hablar, algo de que es siempre más de lo mismo. Sí. Peor aún, creemos que los creyentes no deberíamos de hablar de política. Alguna vez una persona me preguntó en una charla en un templo que por qué hablábamos de política. Y mi respuesta fue, pues, ¿de qué quiere que hablemos? ¿De cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Tenemos que hablar de lo que pasa. No tenemos que hacer partidismo. A la iglesia no le toca hacer eso. A la iglesia le toca formar conciencias. Sí. Y la realidad política es una realidad que hay que iluminar desde la doctrina social de la iglesia, formando las conciencias. Excelente. Bueno, ciertamente creo que muchas veces pensamos precisamente que solamente la política se limita a los tiempos de elecciones. Bueno, no sé si les ha tocado a ustedes caminar por las avenidas, transitar por las avenidas. Todavía ni siquiera entramos al siguiente año, al 2024, que es precisamente el año de la transición política, pero ya hay los nombres de muchísimos candidatos que ya están puestos por todas partes, ¿no? Sí, claro. Como que pareciera que las elecciones se han adelantado, pero bueno, que yo sepa y que usted nos puede informar, profe, pues no ha pasado nada de eso. O sea, el proceso electoral o las elecciones van a ser hasta el próximo año, precisamente hasta el mes de julio, me parece, ¿verdad? Sí, claro. Las elecciones son el mes de junio del año que entra. El proceso electoral formalmente empieza en septiembre con la convocatoria que hace el Instituto Nacional Electoral. Las precampañas tendrán que empezar por ahí por el mes de noviembre, perdón, el registro de candidatos y las precampañas, y luego las campañas empezando el año. Desde luego que se han adelantado los tiempos, violando la ley. O sea, eso es algo muy, muy curioso, es algo muy más que curioso, preocupante. Y es un fenómeno que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Se construyen refinerías que no son refinerías, aeropuertos que no son aeropuertos, y luego se hacen campañas que no son campañas. O sea, es como un México surrealista en el que no se le llama candidato, sino el que será coordinador de la defensa de no sé qué, ¿no? O el que coordinará los esfuerzos del frente de no sé quién. Y tú dices, a ver, esa ley que ellos mismos hicieron, porque ellos mismos se quejaban de que anteriormente había intervención del gobierno y se adelantaban las campañas, la están violando, la están adelantando en prejuicio de la ciudadanía, porque los problemas reales, los problemas graves no se abordan, se dejan de lado. Y entonces el debate público es sobre quién nos va a gobernar el próximo año cuando tienes 146,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Wow. Tienes una pobreza creciente, una descomposición terrible del tejido social, una polarización preocupante, y ya estamos pensando en quién nos va a gobernar, ¿no? Y a veces hasta de manera despectiva, llamándole a los suspirantes corcholatas y todo ese tipo de cosas que yo no acabo de entender, haciendo de la política un triste espectáculo. Entonces, yo sí creo que se han adelantado los tiempos en prejuicio, en perjuicio, de la ciudadanía. O sea, a quien afecta es al ciudadano. Los temas de la discusión pública tendrían que ser otros, porque hay realidades que nos están gritando, ¿no? Desaparecidos. En el caso de aquí, de los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, hace poco hubo atentados con bombas. Ha habido ya estos automóviles con explosivos en otras partes del país, y nosotros discutiendo quién nos va a gobernar cuando todavía no es el tiempo.
Creo que es realmente preocupante. Ahora, yo creo que es muy interesante, y no sé si ustedes lo han visto en redes sociales, sobre todo en esta plataforma de Twitter, cómo hay gente que se pone a discutir por cosas que no tienen, pues, yo las encuentro sin sentido, ¿no? Como ya mencionaba usted que vivimos procesos estos adelantados, estamos peleando por un candidato en vez de ponernos a pensar en otras cuestiones que son muchísimo más importantes y que nos atañen hoy en día, ¿no? No sé, Víctor, si has visto alguna de esos tipos de situaciones ahí en redes sociales o... Sí, ciertamente el hecho de poder desde ahorita observar realmente que ya hay gente inclusive a lo mejor que comparte los ideales de algún partido o no, realmente tú los ves y dices, pues realmente qué es lo que quieres buscar con eso que a lo mejor estás discutiendo, o si realmente te estás dejando llevar a lo mejor por los ideales de alguna persona, de algún partido, o por ideales que realmente aporten al bien común, ¿no? Como decíamos al inicio. Yo creo que a veces inclusive se dejan llevar por meramente cuestiones personales o realmente ideas un poco cerradas y no se abren realmente a lo que estamos viviendo como sociedad, y terminan siendo comentarios que no aportan mucho. Entonces, sí, ciertamente esos comentarios o esas discusiones no llegan a ningún lado si no tienen esa intención de realmente ver, abrir los ojos, abrir el panorama, salir de las realidades personales y ir un poco más realmente a lo que es el buscar el bien común y verlo desde, a lo mejor desde ahorita, pues ciertamente el buscar algún candidato, pues a lo mejor sí lo vemos desde una perspectiva de, bueno, buscamos un candidato teniendo en cuenta la situación en cómo estamos, no a lo mejor dejándonos llevar por ideales a lo mejor un poco cerrados. Sí, fíjate que has dicho algo que creo que es muy importante. A ver, en lo que yo tengo de vida, al menos en el tema de la participación ciudadana, que yo recuerdo desde que era estudiante, me interesaba mucho pues por estos temas. Yo no había visto tanta pasión por un personaje de la política en México. Es decir, tanta obsesión por defender a un político, cuando la evidencia en México nos dice que el político en general, no todos, pero la mayoría, no son dignos de confianza. Y entonces no entiendo la obsesión por defender a alguien, ¿no? Y por decir, tú eres de esos y yo soy de los otros. Y si tú no estás conmigo, estás contra mí. Y si no estás conmigo, estás mal. Y si no estás conmigo, no quieres a México. Y si no estás conmigo, quieres la corrupción. Espérate, es que el tema es que no estamos poniendo a México por delante, sino a una plataforma o a un partido político. Y ese es un grave error. Sí. Los creyentes no tendríamos por qué tener ese problema. Los católicos no tenemos por qué tener ese problema. Esa lógica de si la izquierda o la derecha, los principios son muy claros. La doctrina social de la Iglesia es la que nos orienta. Eso es lo que habría que seguir. Y habría que poner en el centro de la discusión, yo digo México, tú lo has dicho mucho mejor, Víctor, el bien común. Sí. El bien común. Y aquella plataforma que más se acerque al bien común, pues sería a la que nosotros tendríamos que aspirar, pero eso ya es decisión pues de cada quien, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro. Bueno, dentro de todo este ámbito, realmente, entre tanta opinión, bueno, ¿dónde queda entonces la verdad? O sea, es que a mí me parece, a lo mejor porque estoy estudiando la filosofía, ¿no? Pero entre tanta cosa que se dice, tanto relativismo, ¿no? Que ciertas personas consideran que tienen la verdad y dicen, no, pues esta es mi verdad y pues no hay otra verdad. O sea, es mi verdad y pues tienes que respetarla, ¿no? O sea, yo así lo considero en una filosofía realista, una filosofía perenne, una filosofía que nos ayude a ir más allá de salir de nosotros mismos. Creo que nos puede ayudar muchísimo considerar las opiniones, pero que estas también pueden ser discutibles, ¿no? Sí. En ese sentido, porque, bueno, realmente no todo lo que dicen es verdad.
como usted ya lo ha mencionado. O sea, tanta cosa que se presenta. Bueno, en ese sentido, creo que es muy importante también nosotros tener ese sentido de saber o tener un espíritu crítico para poder saber dónde se encuentra la verdad, dónde se encuentra aquello que realmente sale de ti mismo y que te ayuda a encontrar la verdad. Y por ejemplo, si nada más me limito a mis propias reflexiones, a mi propio parecer, bueno, nunca vas a llegar a ningún lado. Fíjate, tocas un tema medular. A ver, es que en esta polarización política de la que estamos hablando, hay una, perdón por la expresión, no existe, pero aquí la acuñamos en Escápate, para el diccionario de Escápate, Sí. una opinionitis aguda, ¿no? Ok. Con las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo dice y todo el mundo... no es que cada quien tenga su verdad, cada quien tiene su opinión. Sí. Y la opinión es discutible. Ahora, estamos obligados a conocer la verdad. Si no mal recuerdo, luego ustedes me ayudarán que son filósofos, la verdad es la adecuación del intelecto con la realidad, Sí. Sí. ¿no? Cuando tú eres capaz de adecuar tu mente con la realidad. Y entonces, para la discusión política es muy importante la realidad, no la percepción. A ver, es que este gobierno o el pasado era mejor. Vamos a la realidad, vamos a los datos, vamos a la estadística, partamos de la realidad. Si queremos una discusión seria sobre la cosa pública, tenemos que ir a los datos, a la realidad, porque la realidad es reveladora. A ver, no es posible que la autoridad local y nacional celebren en recientes días, se dan a conocer los números de la violencia en México y celebran que la violencia está disminuyendo cuando tienes a más de 140,000 homicidios dolosos. O sea, más del 30% del sexenio pasado y más del 55% del sexenio antepasado. O sea, tú no puedes salir a celebrar y decir, vamos mejorando. No estás viendo la realidad. Y la realidad es el punto de partida para discutir la cosa pública. Entonces, no mi percepción. Uh-huh. Y eso es lo que hoy nos ha confundido, eso es lo que hoy nos ha llevado a tener esta opinionitis y esta confusión y esta polarización. Por eso yo sí creo que todos los creyentes que queramos hablar de política, conocer de política y opinar de política, tenemos que conocer un poquito la realidad. Sí, claro. Es una parte primordial, creo, porque se sale de sí mismo. O sea, realmente cuando te encuentras con la verdad es cuando sales de ti mismo. Claro. Solamente así se puede encontrar. O sea, por ti mismo, pues eres un ser tan limitado que no la vas a poder encontrar, ¿no? En este mismo sentido, bueno, ya he mencionado muchas cosas que están pasando en nuestro país, muchas realidades que se viven en nuestro país y que lamentablemente son cuestiones muy dolorosas que estamos viviendo y bueno, que es nuestra realidad. Bueno, entonces ahora sería la pregunta, ¿no? ¿Qué candidato realmente conviene? ¿O sería bueno entonces hablar hoy en día, hablar de candidatos? Yo creo que no hay que caer en ese juego. Uh-huh. A mí me da la impresión, pero eso es solamente una opinión personal, Sí. de que frente a una realidad tan compleja, tan difícil que estamos viviendo en México, donde a la autoridad se le ha ido la gobernanza de las manos. A ver, nada más volteemos a ver estados como Guerrero, como Michoacán, como Chihuahua, donde hay acontecimientos realmente dolorosos, lamentables, episodios donde sacan de un edificio público a 15, 16 funcionarios y se los llevan. Uh-huh. El crimen organizado para presionar a la autoridad. O sea, no pareciera que estamos frente a un Estado fallido. Y entonces, como la autoridad no alcanza a dar respuesta a esta realidad, entonces adelanta un proceso electoral. Para que la discusión pública no sea los problemas de México, sino cuál es la mejor corcholata. Y los medios de comunicación, pues entre que le siguen el juego y no. Es decir,
también están dando información sobre, y la autoridad que tendría que poner el orden, o sea, el INE o el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, pues no sé, a mí se me afigura que se han convertido como en el árbitro que ya nada más cuenta los goles. Es un partido de fútbol, ¿no? Y entonces el árbitro nomás va a contar los votos, va a contar los goles, pero no va a marcar las faltas, no va a marcar el fuera de lugar, no va a marcar el saque de manos. Entonces, tendría que haber visto desde que empezó este asunto, después de la elección del Estado de México, y que se anunció que venía este proceso disque interno de los partidos, tenía que haber un señalamiento de la autoridad para decir, no se puede, no se debe. ¿Por qué? Porque ustedes que hoy gobiernan y los que son oposición hicieron esta ley y tienen que respetarla. No son los tiempos. Tú hablabas de cartelitos pegados. Ajá. Yo hablo de espectaculares. He ido a otras ciudades y es increíble la cantidad de espectaculares que hay. Increíble. ¿De dónde está saliendo todo ese dinero? Entonces, yo creo que a nosotros nos conviene pedir que se cumpla el Estado de Derecho, que se cumpla la ley. No son tiempos electorales, no nos distraigan con cosas que no. Pero bueno, pues esa es la realidad. Esa es la realidad, triste, pero es la realidad. Sí, claro. Y bueno, realmente creo que es algo muy importante también considerar, porque no solamente esta gente que sigue a estas personas que se pretenden ser candidatos o incluso a líderes que ya están puestos dentro del poder, sino que también muchas veces como cristianos, como católicos, nos dejamos llevar por eso. Como ya mencionaba hace un momento, entre tanta opinión, bueno, parece que no hay una luz que nos pueda guiar hacia esa verdad que buscamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que necesita entonces hacer nosotros como ciudadanos? O bueno, ya como algo más concreto, ¿qué necesita hacer el católico entonces ante todo esto que está pasando? Sí. Bueno, a reserva de que Víctor quiera decir algo, yo pienso que es muy importante algo. Que nos demos cuenta, primero, de que la realidad social y política no puede ser ajena a nuestra fe. Evangelii Gaudium lo dice con mucha claridad. Esta carta de navegación del Papa Francisco, donde nos propone el modelo de iglesia a seguir, cuando habla del querigma, dice, no puede haber querigma sin un compromiso social. Uh-huh. Sí. No puede haber querigma sin un fuerte compromiso social. De tal suerte que si nosotros no nos preocupamos y ocupamos de las cosas sociales, pues no estamos siendo buenos cristianos, ¿no? Si nos ocupamos solamente de lo profético, de lo litúrgico, adoctrinamos pero no evangelizamos. Entonces, tenemos que ser conscientes del compromiso social. Y siendo conscientes del compromiso social, el siguiente paso, estimado Jairo, creo yo que es formarnos. A ver, está todo el magisterio social que es riquísimo, ¿no? Tenemos, si no me equivoco, 3 encíclicas sociales desde 1881, Rerum Novarum, Papa León XIII, hasta la última encíclica social publicada, que es Fratelli Tutti. Sí. Entonces tenemos el compendio de la doctrina social de la Iglesia, tenemos magisterio social local, hay una excelente exhortación del episcopado mexicano que se llama Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. O sea, hay mucho de qué formarnos y después de formarnos, participar. Uh-huh. O sea, tenemos que acostumbrarnos a participar como católicos en la vida pública, no nomás por los procesos electorales. Las parroquias, los párrocos, los seminaristas en sus apostolados, nosotros los laicos, tenemos que generar procesos de participación ciudadana donde se vea que el católico tiene un compromiso para transformar también las realidades temporales. Pablo VI decía, a mí se me ha quedado muy, muy grabada esa expresión, toda acción de la Iglesia tiene como telón de fondo transformar la realidad. Si no estamos transformando la realidad,
no estamos evangelizando. Entonces, yo creo que la respuesta está en generar procesos de participación donde podamos empoderar al ciudadano y el ciudadano sea consciente, sea activo y sea capaz de acotar el poder político. Porque hacen todas estas cochinadas, perdón por la expresión, porque nosotros no ponemos límites y porque no la creemos, ¿no? Creemos en mesianismos, este sí va a ser de frente, este sí nos va a salvar, los otros nos van a quitar las pensiones, no sé cuánta cosa. Tenemos que formar ciudadanos católicos, creyentes, que participen y que sean capaces de acotar el poder político. Claro. Bueno, me venían muchas cosas ahorita que estaba usted mencionando esto, que como, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Pero muchas personas que siguen ciertos ideales porque te van a dar cierta cosa, ¿no? Como que, bueno, lo acabo de leer hace poquito en esta Fratelli Tutti, ¿no? Que son estos populismos que, pues los líderes se ganan a la gente porque te prometen una pensión de no sé cuánto y pues, bueno, te van a ayudar realmente a salir de tu realidad, de esa a lo mejor carencia, a lo mejor esa miseria que estás viviendo. ¿Realmente eso te puede ayudar a salir de eso? ¿O qué están haciendo realmente, no? Sí. En realidad con ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, bueno, como ustedes ya escucharon, queridos hermanos, queridos católicos, creo mucho que la pastoral social que vivimos no solamente debe limitarse a dar despensas o a dar limosna, a dar caridad. O sea, es algo muchísimo más amplio, como ya hemos escuchado, y que debe competirnos a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, creo que tenemos un compromiso muy grande con ese tipo de situaciones y más hoy que nunca. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso tan complejo en nuestro país que necesitamos dar respuesta a cada una de las realidades que se nos están presentando. Entonces, bueno, creo que es un compromiso de buscar siempre el bien común, que creo que ese es el objetivo principal de la política y también del propio Estado, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, para ir cerrando este tema, Víctor, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que coincido mucho con lo que dijo el maestro Arnold, el hecho de que realmente el católico participe o la importancia de la participación ciudadana de un católico parten de los principios evangélicos que Jesús nos dejó, pues para toda la vida. Sí. A este mundo realmente venimos desde nuestras bases como cristianos, como católicos, venimos a buscar el bien común. A veces se puede llegar a pensar que, y por muchas personas, inclusive por los mismos católicos, que el cristiano o el católico únicamente va a hablar cosas de Dios, va a hablar cosas de la iglesia, muy pías, muy piadosas, muy cerradas. Y ya lo decía el Papa Francisco, el cristiano no está llamado a estar encerrado en la sacristía, está llamado a salir. Y es justamente también la misión que pues estamos viviendo aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara. Es esa gran misión de la misericordia que busca justamente ir a las periferias, a las salidas que ciertamente el Papa Francisco ya propone. El hecho de realmente salir de nuestra propia realidad para encontrarnos con el otro. Y es ahí donde creo que podemos encontrar realmente el sentido de hacer política, Claro. de salir realmente de ese concepto que tenemos de que los católicos no se pueden involucrar en la política porque pueden inclusive llegar a meter ideas de la religión, pero es algo que a veces yo digo, realmente los principios evangélicos no deben de asustarle a la gente, sino más bien deben de decir, bueno, eso me ayuda, eso ayuda a la sociedad, eso realmente mueve y propone algo diferente para la sociedad. No es un mal, realmente es un cambio diferente que ciertamente a lo mejor sea malinterpretado mal por parte de diferentes personas, pero realmente es ahí donde está el cambio. Los principios evangélicos vividos desde nuestra realidad como católicos, como cristianos, enfocados realmente en la búsqueda del bien común. Claro. Entonces creo que de ahí la importancia de nuestra participación, de que nos involucremos y ya como dijo el maestro Arnold,
que conozcamos la realidad, nos formemos y ahora sí participemos en lo que podamos participar. Claro, y bueno, algo que yo pienso y que tanto se nos ha mencionado en las clases, verdaderamente el cristianismo da una respuesta a la realidad. O sea, no es como que esté siempre limitando que, por ejemplo, que sobre los 10 mandamientos, no es que nos están limitando, es que como que no podemos salir de esas casillas o de esos encuadres, cuando en realidad está dando una respuesta verdaderamente a la realidad. Sí. O sea, eso que no quieres tú hacer realmente te hace libre, te hace ser una persona auténtica, te hace vivir en la verdad. Pues obviamente que si nos enfocamos en esto, pues no, ¿verdad? Y bueno, también retomando también lo que tú nos acabas de decir y que ya mencionábamos hace un momento sobre esta frase de los pontífices, que usted me decía que la había hecho por primera vez Pablo VI y que lo ha mencionado a partir de allí cada uno de los pontífices, y que el Papa Francisco lo ha retomado y lo ha insistido tanto, ¿no? La política es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Bueno, creo que es nuestra tarea precisamente buscar el bien común en nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la realidad que está viviendo nuestro país. Eso es lo que se busca realmente. Sí. Maestro, ¿algo que tenga que agregar sobre esto? Bueno, yo quisiera hacer como, así rápidamente, 3 invitaciones. La primera, no perder la esperanza. Claro. La desesperanza no es propia del cristiano. El panorama a veces se ve como desolador, a veces uno ve la caballada muy flaca, ¿no? Sí. Y dice, no, pues, ni con melón ni con sandía. No ver las cosas desde la desesperanza. Sí. Hay que tener mucha esperanza. 2, invitar a los católicos, desafiarlos a participar. Si no podemos seguir expectantes de una realidad, no podemos ver la realidad sentados en el camino. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar. La Arquidiócesis de Guadalajara está promoviendo consejos parroquiales de participación ciudadana, se va a publicar un manual que puede llegar a todas las parroquias. Entonces, invitarnos a participar. Y tercero, hay que meditar muy bien cuando llegue el momento, nuestro voto. Claro. O sea, hay que pensar muy bien nuestro voto, hay que reflexionarlo, no hay que dejarnos condicionarnos, no hay que dejarnos engañar, sino que hay que meditar, hay que profundizar, y la Iglesia lo que hace es formar conciencias para que cada quien libremente, en conciencia, decida pues sí, cuál sería el mejor camino para México. Pero bueno, no dejar de participar y formarnos para participar mejor. Exactamente. Bueno, ahí está entonces estas invitaciones. La invitación entonces a ser cristianos auténticos, a dar respuesta a las realidades que estamos viviendo. Ha sido un gusto entonces para mí estar delante de ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Víctor, Maestro Arnold. Con mucho gusto. Gracias. Creo que es muy importante que cada uno de nosotros pueda dar respuesta a las realidades de que se nos presentan alrededor de nosotros, ¿no? Y bueno, puedo decir con otras palabras, pero que no le digan, que no le cuenten, que usted tenga verdaderamente un sentido crítico que pueda dar respuesta a cada una de las realidades sin olvidarse, evidentemente, de tener la vista puesta en el cielo, que es nuestra meta. Gracias entonces por estar aquí entre nosotros, y un gusto poder estar entre sus hogares, escuchándonos. Nos vemos en la próxima emisión de Escápate. Un gusto.